El Mundial de Clubes de la FIFA ya terminó en la vida real y el campeón fue el Chelsea. Pero en Roblox la historia fue completamente diferente. Creé mi propio Mundial de Clubes aquí en Roblox, comenzando desde los octavos de final hasta la gran final con hinchada, trofeo e incluso enfrentamientos entre los jugadores igual que en la vida real. Y ahora, ¿qué equipo será el campeón? Solo que esta vez en Roblox. Vamos a descubrirlo ahora porque este campeonato está simplemente loco. Nuestro mundial en Roblox comenzó con los mismos equipos del mundial de la vida real. Palmeiras contra Botafogo, PSG contra Inter Miami, Benfica contra Chelsea, Flamengo contra Bayern, Inter contra Fluminense, Borussia contra Monterrey, Manchester City contra Al Hilal y Real Madrid contra Juventus. ¿Y entonces cuál de estos equipos crees que logró pasar de fase? El primer juego fue entre Palmeiras versus Botafogo y fue muy emocionante. El Botafogo comenzó el primer tiempo muy bien, haciendo 2 goles al inicio y tuvo hasta ese golazo de cabeza de Igor Jesús. Pero después de mucha presión, el Palmeiras logró dar la vuelta al juego, ganando 7-6 y pasando a los cuartos de final. Ya el PSG acabó perdiendo del Miami por 3-2 en un juego muy equilibrado, donde el PSG aún consiguió el empate, pero no hubo manera. El Miami mostró superioridad y venció, incluso con el PSG reduciendo al final. Sin embargo, debido a jugadas cuestionables del portero, el Miami fue eliminado de la competición y quien pasó fue el PSG. A continuación tuvimos Benfica contra Chelsea, donde en la presentación de los jugadores hubo cierta confusión, pero en cuanto la pelota comenzó a rodar, el Chelsea no perdió tiempo. Abrió el marcador con el gol del Galo. El Benfica incluso logró empatar, pero la reacción se detuvo ahí. El Chelsea dominó el juego y marcó 4 veces más, cerrando el partido con una victoria por 5-1. En el duelo entre Flamengo versus Bayern ocurrió lo imposible. El Flamengo simplemente arrasó y marcó el primer gol a los 24 minutos. Y después fue gol tras gol, marcando el segundo a los 36, el tercero a los 42 y siguió implacable hasta llegar al séptimo gol a los 65 minutos. Hubo incluso un gol en propia puerta para humillar. Al final, el marcador fue de 8-1. El partido entre Inter de Milán y Fluminense fue equilibrado de principio a fin. El Inter salió adelante con goles a los 26 y 49 minutos, pero el Fluminense reaccionó con un bello tiro desde fuera del área. Un error del portero permitió el tercer gol de los italianos, y aún con la nueva reacción del Fluminense, el Inter cerró el marcador en 4-2. Victoria sufrida y plaza garantizada en los cuartos de final. Ya entre Borussia contra Monterrey sucedió lo inesperado. El favorito del partido, Borussia, a pesar de comenzar adelante, terminó sufriendo el empate 2 veces en el primer tiempo. Ya en la segunda etapa, el Borussia volvió a liderar, pero de forma sorprendente, el Monterrey empata el juego y aún amplía el marcador, ganando por 6-3 el gigante alemán. En uno de los enfrentamientos más disputados, Manchester City y Al Hilal protagonizan un partidazo. Cachorrao abrió el marcador con un golazo, pero el Al Hilal remontó tras un error del portero. El City reaccionó, remontó para 4-2. Y aunque el Al Hilal marcó de penalti y redujo al final, no fue suficiente. Victoria por 5-4 y el City clasificado para los cuartos de final. En el último enfrentamiento de los octavos, la Juventus aplastó al Real Madrid en un verdadero baile. Con 9 minutos ya ganaba por 2-0 y amplió con un gol de penalti y un golazo, dejando al portero en el suelo. El Real incluso descontó, pero no tuvo oportunidad. Marcador final 7-1 para la Juventus. Parecía hasta Brasil contra Alemania.
Y con los octavos de final terminados, la cosa realmente comenzó a ponerse seria en los cuartos de final y así quedaron los enfrentamientos. Palmeiras contra Chelsea, PSG contra Flamengo, Inter contra Manchester City y Monterrey contra Juventus. Comparando con el Mundial de la vida real, solo el Palmeiras, Chelsea y el PSG pasaron de fase aquí en Roblox. ¿Será que seguirán vivos en la competición y llegarán a las semifinales? El primer partido de los cuartos de final fue entre Palmeiras versus Chelsea. La afición del Verdão estaba bastante confiada e hizo una gran fiesta en el estadio. Después de la presentación de los jugadores y una mirada tensa, estalló una confusión antes incluso del pitido inicial. Pero cuando la pelota comenzó a rodar, el Chelsea silenció el estadio y en menos de 2 minutos, Perna de Pau abrió el marcador con un golazo desde lejos. A los 11 minutos, Pánico marcó el segundo y a los 26 Carequiña hizo un golazo de chilena y el Chelsea no paró ahí. A los 39 hizo el cuarto gol. A los 45 el quinto y en el segundo tiempo el Chelsea hizo 4 goles más contra el Palmeiras, cerrando una goleada histórica por 9-0. Ahora en uno de los enfrentamientos más esperados, PSG contra Flamengo entregó un verdadero espectáculo. Con solo 2 minutos el PSG abrió el marcador con un golazo desde fuera del área. A los 26 amplió con un tiro débil y fallo del portero rojinegro. En el segundo tiempo, el PSG incluso intentó el tercero, pero el gran portero estaba atento y salvó con una gran parada. Pero a los 70 vino otro golazo desde fuera del área del PSG, poniendo 3-0 en el marcador. Cuando todo parecía perdido, Patolino descontó en un contraataque y el Flamengo creció. A los 88 y 90 minutos, el Mengão empató con garra, llevando la decisión a los penales. Ya en los penaltis y en la muerte súbita, el Flamengo marcó. Dembélé mandó al travesaño. Victoria heroica del Flamengo y clasificación garantizada. En el enfrentamiento entre el Inter de Milán y el Manchester City, el estadio estaba lleno y la afición del Inter vio un verdadero espectáculo. A los 7 minutos, el Inter abrió el marcador con un golazo de chilena. Poco después, la defensa del City vaciló y los italianos ampliaron el marcador. A los 31 minutos, vino el tercero con un disparo fortísimo desde lejos, sin oportunidades para el portero. En el segundo tiempo, el Inter siguió arrollando. Hizo el cuarto a los 51, el quinto a los 76 y el sexto a los 85. Y cuando parecía que ya estaba todo decidido, aún vinieron 2 goles más en el tiempo añadido. Fue una masacre, 8-0 en el marcador final y una actuación simplemente perfecta. Con esta victoria histórica, el Inter de Milán aseguró su lugar en las semifinales. El último confronto de los cuartos de final fue entre Monterrey y la favorita Juventus, que mostró su fuerza desde el principio. Con solo 3 minutos abrió el marcador con un bello tiro colocado y a los 5 amplió con un golazo de cabeza. A los 25 vino el tercero de la Juve, pero el Monterrey reaccionó con 2 goles relámpago de Marshmello a los 25 y 30 minutos. La reacción, sin embargo, duró poco. A los 34 la Juventus marcó el cuarto y a los 43 hizo el quinto. En el segundo tiempo, el Monterrey aún marcó 2 más, mostrando garra hasta el final, pero la Juventus también respondió y marcó 2 goles, uno de penalti y otro en un contraataque veloz. Incluso con el último gol del Monterrey, ya era demasiado tarde para revertir. Marcador final 7-5 para Juventus, que avanza a la semifinal. Llegamos a las semifinales y ahora la cosa se va a poner seria de verdad. Solo quedan equipos gigantes, promesa de partidazo en ambos lados del cuadro. De un lado Chelsea contra Inter de Milán, duelo europeo de respeto. Del otro Flamengo contra Juventus, 2 equipos que han estado jugando muchísimo en el campeonato. Y mira este detalle curioso, el Chelsea es el único de estos equipos que también avanzó en el Mundial de la vida real. Pero ¿será que van a repetir la historia aquí en Roblox? ¿O serán derribados en la recta final? En el primer duelo
Duelo de la semifinal, Chelsea contra Inter de Milán. El ambiente ya comenzó caliente, pues los jugadores del Chelsea se lanzaron contra el Inter con patadas voladoras. Y solo después de la intervención del árbitro, el partido comenzó de verdad. El Inter presionó desde el inicio. Perdió una oportunidad clara, acertando en el poste con desvío del portero. Y en el rebote el porterazo salvó con un milagro. Poco después, en un cruce preciso, el Inter abrió el marcador. A los 21 minutos, el Chelsea intentó empatar, pero el portero del Inter defendió otra vez. Hubo incluso una jugada polémica con una entrada dura al portero del Inter que casi tuvo que salir en ambulancia. El Chelsea siguió intentando, pero se detenía en las manos del muro italiano. Y poco después, el portero del Chelsea también brilló con esa hermosa defensa. Ya en el segundo tiempo, a los 55, el Chelsea empató con un golazo desde fuera del área. La remontada casi llegó con este disparo del Cachorrão, pero el portero salvó. Y a los 90 minutos llegó la remontada épica. Chelsea 2 e Inter 1. Chelsea clasificado para la final, igualito a la vida real. En el último enfrentamiento de las semifinales entre Flamengo contra Juventus fue pura emoción. La hinchada rubronegra llenó el estadio y los primeros minutos fueron equilibrados, sin grandes oportunidades. A los 15, tras un rebote en el área, la Juventus abrió el marcador con un tiro colocado, pero el Mengão reaccionó rápido. Patolino empató con un bello disparo de primera tras un centro. La Juve casi se puso de nuevo al frente, pero el portero del Flamengo apareció bien. En el contraataque a los 20 el Flamengo se adelantó, aprovechando el rebote del portero. A los 29 casi salió el tercero, pero el portero de la Juve salvó de nuevo. A los 39 fue el turno del portero rubro-negro de brillar una vez más. Ya en el segundo tiempo, a los 48, el Mengão hizo el tercero en un contraataque fulminante. La Juventus reaccionó, marcó el segundo y empató a los 55 con un pase de cabeza y un tiro colocado. Poco después casi dio la vuelta al juego, pero se detuvo en el muro del Flamengo. Hasta que, en un error extraño del portero, tras un pase atrás de la defensa, el Flamengo hizo el cuarto. En el tiempo añadido, la Juve tuvo otra oportunidad clara, pero el gran portero brilló con dos paradas sensacionales. Resultado, Flamengo en la final. Después de muchos juegos épicos, finalmente llegó el momento más esperado. La gran final del Mundial de Clubes de Roblox. Chelsea contra Flamengo. ¿Quién será el campeón? ¿Será el Chelsea igual que en la vida real? ¿O el Flamengo representando a Brasil? La gran final entre Chelsea y Flamengo fue simplemente insana, llena de giros y emoción de principio a fin. La hinchada del Mengão llenó el estadio, confiada en llevarse la Copa del Mundial de Clubes de Roblox a casa. Tras los saludos entre los jugadores, vinieron las alineaciones. Por el Chelsea, Escatista en el gol, Pica Pau en el ataque, Berna de Pau, Dino y Cody Palmer en el medio, y en la defensa Marquín, Pánico y Kanye West. Por el Flamengo, Gordo en el gol, Building en el ataque, medio campo con Patolino, Cabeciña y Gattuso, y en la defensa Floquinho, Guga y Rafa. El juego comenzó con todo. A los 3 minutos, el Chelsea acierta el travesaño en un contraataque. Poco después, el juego se detiene y cuando vuelve, una escena bizarra. El portero Gordo tiene la cabeza atrapada en la red. El árbitro, viendo que la jugada favoreció al Chelsea, marca penalti. Berna de Pau cobra y abre el marcador, pero el Flamengo reacciona rápido. Patolino empata con un golazo tras un pase de Cabeciña, celebrando mucho. A los 18 casi vino la remontada tras un tiro libre, pero el portero del Chelsea lo detuvo. El Chelsea entonces retomó la delantera con un tiro lejano de Berna de Pau. A los 30 Cabeciña sorprende con un gol de vaselina. En la secuencia casi vino la remontada, pero el portero del Chelsea hizo un milagro. En la jugada siguiente, nuevo error del portero Gordo y otro más para el Chelsea. Parecía el final del primer tiempo, pero Patolino empató a los 43.
vez. Y en el tiempo añadido, Rafa dio la vuelta al partido con un golazo, driblando a toda la defensa. Al regreso del descanso, Picapau empató con un tiro desde lejos. A continuación, Perna de Pau volvió a dar la vuelta al marcador. A los 57, el Flamengo empata, pero a los 66, en un penal a favor del Flamengo, el portero Gordo marca, dejando al Flamengo al frente otra vez. El Chelsea presiona y empata tras un tiro de lejos y un error del portero Gordo, llevando el partido a la prórroga. En la prórroga, Cabeciña marca a los 103. El Flamengo casi mata el juego, pero el portero del Chelsea salva 2 veces. En los minutos finales, Cachorrao empata de cabeza, llevando el juego a ser decidido en los penaltis. En la tanda de penaltis, Gordo marca para el Flamengo. Marquín empata. Cabeciña falla con una gran parada de Picapau y Kanye West golpea el poste. Patolino termina aislando, pero Gordo brilla y defiende. Puck marca el segundo del Flamengo. Cody Palmer falla, golpea el travesaño. La decisión queda con Rafa. Él patea fuerte. Es gol. El Flamengo es el gran campeón del Mundial de Clubes de Roblox. Y con esta victoria histórica, el Flamengo levanta la copa y celebra entregando una excelente campaña en el Mundial de Clubes en Roblox. Si te gustó este campeonato increíble, ya deja el like y suscríbete al canal y comenta "Haz la Champions en Roblox", que yo traigo el próximo torneo. Gracias por ver y hasta el próximo partido legendario aquí en Roblox.